Si no te quieres decepcionar al comprar un nuevo televisor y si no te quieres arrepentir, será mejor que prestes atención a todo lo que te diré en este video para que no tengas una mala compra. Analizaremos todo lo más importante que debes considerar para que tu televisor sea la mejor inversión posible que puedas hacer y seas muy feliz con él. Mi nombre es Francisco de Full Smart TV y comenzamos. Si piensas en comprar un televisor nuevo o averiguar si tu televisor actual fue una buena compra, es indispensable que prestes atención a varios puntos que pueden llegar a identificar si este televisor vale realmente la pena o no. Cuando hablamos de tecnología enfocada al entretenimiento, los televisores o Smart TV son la mejor opción sin duda alguna, pero hacer una mala compra puede ser algo realmente peligroso, porque cuando pagamos una buena cantidad de dinero, esperamos que nuestro televisor dure la mayor cantidad de tiempo posible, a la cual se le conoce como vida útil de un televisor. Sin embargo, la realidad es que esto no siempre es posible porque nos apresuramos y no conocemos los detalles importantes que te voy a comentar justo ahora. Hablemos de todo lo que tienes que saber y te aseguro que con esto no volverás a decepcionarte nunca más. Punto número 1. Mucho cuidado con los televisores económicos. Cuando queremos reducir costos o gastos, o cuando quizás nuestro presupuesto es muy ajustado, muy posiblemente encontremos en el mercado cientos de opciones de televisores y tendrás que ser muy precavido para no comprar televisores muy económicos ciegamente, ya que te aseguro que escucharás el nombre de muchísimas marcas que pueden llegar a sonar un poco raro y hay cientos de ellas las cuales tienen un precio bastante tentador, pero la realidad es que suelen ser bastante perjudiciales a largo plazo. Debes tener mucho cuidado con estos porque la compra de un televisor económico puede ser un arma de doble filo. Muy probablemente termines decepcionado y esto se da porque la competencia que existe entre todas las marcas pues es tan grande que muchas aparentan ser una buena opción bajando el precio radicalmente cuando en realidad no es así y tiene trampa de por medio. Lo que debes considerar en realidad hacer es el costo-beneficio o la calidad-precio como se la conoce comúnmente. Para eso te recomiendo que veas mis videos que están dedicados totalmente a las Smart TV, donde hablamos de las mejores opciones económicas y que seguramente no te van a dar un dolor de cabeza más adelante. Punto número 2. Resoluciones de 720 o 1080. La resolución es lo más importante de un televisor. No debes comprar un televisor con una resolución muy baja porque al fin y al cabo será lo que determine la buena o mala experiencia que tendremos con él. Yo siempre le digo lo mismo a mis amigos y familiares y es que es preferible gastar un poco más en algo que sé que va a durar mucho más tiempo que en algo que probablemente falle muchas veces. Y la resolución juega un papel fundamental en esto porque te explico brevemente. La tecnología ha evolucionado demasiado rápido. Hace unos pocos años atrás la resolución de 720 o 1080 era lo mejor que había, pero hoy en día se ven opacados por el 4K y además el 8K ya viene en camino. El 8K ya está a la vuelta de la esquina, pero no te preocupes porque por ahora créeme que un televisor 4K es más que suficiente y si compras un televisor con estas características seguramente vas a estar más que satisfecho. Punto número 3. Pulgadas innecesarias. La dimensión o el tamaño del televisor debe ser escogida sabiamente. El tamaño se lo mide por pulgadas. Aquí debes considerar no comprar un televisor con un gran número de pulgadas si no será aprovechado en un espacio adecuado. No sé si alguna vez habrás escuchado esto, pero la realidad es que a más tamaño y menos distancia, más resolución requiere un televisor para poder conservar su nitidez. Como regla general, el tamaño ideal de un televisor puede estar en torno a los 50 o 55 pulgadas para salones medianos, aunque los televisores de 43 pulgadas también son una opción bastante popular. Punto número 4. Televisores usados o de segunda mano. Este punto es demasiado importante y es que personalmente no te recomiendo que compres un televisor de segunda mano o un televisor usado, como lo quieras decir, y esto por varios motivos. Entre uno de ellos porque claramente pueden tener fallas que no son visibles y muchas de estas pueden estar dentro del sistema del televisor y si no eres un experto en esto puedes caer fácilmente en estafas. Otro punto muy importante es la obsolescencia programada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en pocas palabras es una estrategia que utilizan los fabricantes para reducir deliberadamente la duración de vida de un artículo de consumo. En este caso serían los televisores y así mantienen la demanda del mismo en los próximos años. En el caso de los televisores inteligentes puede apreciarse que su vida útil cada vez es más corta que de otros artículos de tecnología similar, y esto es porque si una persona anteriormente ya había utilizado mucho tiempo el televisor que piensas comprar, pues probablemente ya no tenga una muy buena vida útil en un futuro. Las actualizaciones son muy importantes para poder hablar de la vida útil de un producto, y si lo compras de segunda mano pues seguramente su vida útil se vea severamente deteriorada. Punto número 5. Pésimo
último, sistema operativo. El sistema operativo de un televisor es demasiado importante porque de eso depende el acceso que tengas a aplicaciones, actualizaciones y cosas que te ayudarán a alargar el tiempo de vida útil de tu televisor. Y es por eso mismo que tienes que comprar un televisor que no tenga un sistema operativo inútil u obsoleto. Así que si deseas tener una idea más clara de qué sistema operativo es bueno y pues recomendado por mí, pues aquí te dejo estos tres, que puede ser el WebOS, el Tizen y el Android TV. Evidentemente en el mercado pueden haber más sistemas operativos que funcionen muy bien o mejor que estos que te acabo de mencionar, pero en mi propia experiencia considero que estos son los mejores y los más conocidos, que seguramente no te van a decepcionar en lo absoluto. Punto número 6. Un brillo bastante bajo. Es muy necesario que no compres un televisor con un brillo opaco, bajo y que no permita disfrutarse en entornos donde hay bastante luminosidad. Aunque decidas en comprar un panel equilibrado, es importante que no descuides el apartado del brillo cuando estés en busca de un nuevo televisor, porque la experiencia puede verse claramente afectada por este punto. Es recomendable que adquieras un televisor que cuente como mínimo con un panel de 350 nits de brillo máximo, y créeme que con esto no deberás preocuparte en problemas a largo plazo de luminosidad, que evidentemente vayan a perjudicar tu experiencia. Así que suscríbete si te sirvió esta guía y así te enterarás de más videos útiles sobre Smart TV. De mi parte eso es todo y nos vemos hasta la próxima.